Esperamos unos segunditos más y arrancamos. Les pido que algunos que tengan los micrófonos, que los silencien, por favor. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, Mari, se escucha bien. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por participar en esta charla que hemos organizado de la Juventud Radical de Junín, La Paz, Tunuyá, Tupungato y San Martín. Bueno, agradecerles a todos los que participaron, agradecerles a los coordinadores de ETI que se hicieron presentes hoy día, esperen que voy a terminar de aceptar, también a Dani por la predisposición, por acompañarnos siempre como juventud, también agradecerles a Belén, que es la directora de Cuidados Alternativos. Así que bueno, muchísimas gracias y vamos a dar como inicio a esta charla. Así que Dani, ahí te habilito. Ahí me lo habilité igual. Está bien, está más canchera. De Zoom, lo que voy a saber después de la pandemia es de Zoom. Bueno, primero que nada, agradecer. Buenas tardes a todos y todas las participantes del Zoom. Muchas gracias a las diferentes juventudes departamentales que han tenido la iniciativa de la actividad. Yo siempre, obviamente, estoy, en efecto, no vengo como presidenta, sino como disertante. Siempre estoy a disposición, obviamente, de trabajar. Agradecer también a los coordinadores, que seguramente ellos también van a poder, quizás hay alguna duda en particular o algo más territorial, también van a poder pasar de espacio. Y agradecerle a Vanina Barone también, que es nuestra secretaria de Mujer en Adultos, pero también la directora general de Protección de Niñez. Y bueno, obviamente a Belén, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y a los que están participando. La idea siempre, yo soy de hablar mucho, por eso quiero, digamos, caer en la que sea solo hablar y contarles cómo es el trabajo nuestro, sino que por ahí estoy viendo está Clau, saludos, sino poder interactuar, digamos, con los participantes. Si tienen preguntas, que me las puedan obviamente ir haciendo y que sea más una charla. A ver, Mari, dame un segundo. Dale. Bueno, ahí justo me estaba entrando un llamado, pero ahí avisé que llamaba enseguida. Bueno, por ahí es importante, parece, saber cuando nosotros empezamos a hablar de niñez, tiene que ver con el contexto provincial con lo que nos encontramos hoy en Mendoza. Pareciera que no es un tema que solo sale en los momentos malos. Eso es algo que tenemos que ir también nosotros cambiando la costumbre, ¿no? De cuando tenemos una mala noticia o cuando sucede, digamos, algún hecho caótico, ahí es donde pareciera que la niñez pasa a tomar parte de la pública. Pero la verdad es que en realidad se viene haciendo mucho trabajo de hace 5 años, diría que un trabajo muy fuerte de que Alfredo asumió su primer gobernación, donde realmente se empezaron a implementar algunos puntos de trabajo como sistemas digitales de carga, donde permitía tener acceso a la información, que es lo que siempre planteó en su gobierno, ¿no? De cómo poder buscar los resultados o mejorar si no tenemos la información. Por así
siempre se trató de dar a lo mejor baches o tapar pozos, digamos, ¿no? con poco, y bueno, venía una mala noticia y de repente se trataba de vuelta, pero no se trataba a la niñez como una política pública, ni mucho menos en una mediano plazo. Por lo cual, teniendo este primer contexto, ¿no? De la información como punto de partida en los puntapiés de las gestiones y de las decisiones políticas, establece un sistema de legajo único que empieza a generar en la provincia el acceso a esta información cierta, ¿no? de cómo estaba la niñez en grandes rasgos en la provincia. Tenemos un contexto histórico complejo. Solo teníamos parte derogada, parte no, una ley de niñez, que era la 6.354, era una ley en realidad del sistema jurídico de familia. Es una ley que fue hecha en el 94, 95, que como le decía yo, en su momento, siempre lo digo, fue una ley súper pionera, puso a Mendoza, digamos, en el foco como las provincias en los debates de niñez, pero parece que quedó ahí, ¿no? No hubo como, si bien parecía que arrancó con todo Mendoza, no siguió con todo y terminamos quedando entre las últimas provincias a trabajar los temas de niñez. Darle el contexto, 94 nosotros tenemos en la Constitución, donde se incorpora la Convención de los Derechos de Niñas y Adolescentes, ¿no? Como ley primaria principal en el país, y por lo tanto también en Mendoza. Establece los principios, ¿no? Donde el niño, volvemos a decir, ya no era un objeto de protección, sino un sujeto de derechos, que es lo que nosotros le vamos a llamar la teoría irregular o regular de la protección, donde obviamente el niño empieza a ser un sujeto, tiene que ser entendido, tiene que ser valorado, ¿no? Nosotros nos corremos en ese momento de la ley de patronato, donde el Estado era como el dueño, y podía hacer y disponer lo que quisiera de las familias, tenía derecho a las intromisiones familiares, ¿no? Opciones. De ahí se sacó mucho la estructura de si no lo llevas a la escuela te saco al niño, ¿no? Como el Estado con este poder por encima, digamos, ¿no? de la familia, y obviamente de otras instituciones y organizaciones que están. Esa legislación, la 6354, vino a cortar el esquema del patronato, pero genera un esquema, como le digo yo, si bien pasamos al niño como sujeto de derecho, sigue generando un esquema donde la protección estaba enmarcada en un contexto jurídico judicial, o sea, toda situación de vulnerabilidad donde se encontraba un niño o niña adolescente, directamente tenía que encargarse los jueces de familia. Seguíamos, digamos, en un contexto de rigidez, ¿no? Pero con otras miradas, con una absorción de principios generales. Estamos hablando también del año 94, 95, por decir, pionera la provincia de Mendoza en absorber, adecuar la ley a la convención. Seguimos en el proceso histórico, después de 10 años, en el 2005, a una ley nacional que es la 26061. Esa legislación, que es la Ley del Sistema de Protección Integral de Niñez a nivel nacional, es una ley que yo siempre lo digo, es una ley que ya no. Yo siempre voy a esta parte histórica porque no es menor y es lo que ha trazado a la niñez a nivel provincial muchos años, y le diría que casi 17 años. Esa ley del 2005, ley marco, una ley macro, donde establece principios generales para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entendiendo, ¿no?, una ley general a nivel país, determina que la provincia tiene que establecer sus legislaciones internas de acuerdo, y obviamente acorde, a los procesos internos que ya tiene y a los recursos, ¿no? Y a las realidades, porque no vamos a hablar que lo mismo los niños de Jujuy, los niños y adolescentes, que los niños del conurbano, ni mucho menos de Buenos Aires, mucho menos del sur. Por lo cual, lo lógico era que si bien se marcaran principios generales, cada provincia tenía que crear su legislación adecuando sus procesos y sus realidades. Eso es lo que dice la ley. Dice a las provincias, ustedes tienen que adherir a esta ley, los invitamos a adherir, pero además de adherir tienen que crear sus legislaciones que se acomoden a estos principios. Cosa que en la provincia de Mendoza no llegó hasta el año pasado. ¿Qué es lo que tuvimos entre medio? Y esto es otra de las cosas muy importantes. Una acordada, que para que sepan, la acordada es un acuerdo entre la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo, o sea,
no pasa de momento por el legislativo, lo cual carece de naturalidad, de naturaleza legislativa, o sea, no es ley, tampoco puede ser, no es publicada en el boletín oficial con la realidad, no para que sea tome público conocimiento para todos los ciudadanos, por una acordada el Poder Ejecutivo, digo, claramente había un arreglo ahí, o un dejo de, no sé si yo siempre digo, a lo mejor se creyeron más de lo que se podía hacer, porque realmente fue una cosa, un acordado entre la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo, donde determinaba que todo lo que absorbía la justicia en cuanto a niños y adolescentes pasaba a depender del Poder Ejecutivo, así como les digo yo, o sea, de una semana para la otra, son muy poquitos artículos, 17, no hace falta, digamos, que si alguno ya la quiere específicamente se la podemos mandar, pero es como para mencionarles, donde establece algunos principios generales de que se van a crear los organismos departamentales, los áreas, algún, te diría algo de salud, así como muy, muy, muy escueto, y con eso, con ese contexto, ese marco, ¿no? Ya era la creación de los OALES, famosos OALES, organismos de protección de niños. Ya algo nacemos así con esa complejidad y después transcurren 10 años y eso sigue con esa naturalidad, obviamente que se le puede exigir, digamos, no solo digo en cuanto a la idea de acción, no solo digo cuáles son los proyectos que hay como política de niñez, mucho menos, digamos, las condiciones de los trabajadores, o sea, digo, un esquema, vuelvo a repetir, un esquema donde no hay una legislación, o sea, hay un acuerdo entre la Corte y el Ejecutivo donde dice, ahora tú, fíjate cómo te la regla. Con un dejo de soberbia del Poder Ejecutivo de absorber, o a lo mejor sin darle por ahí, ¿no? Creyó que a lo mejor iba a ser mucho más sencillo de lo que es, o bueno, no sé qué quiso hacer. Vuelvo a repetir, que sin equipos, sin evaluaciones, tampoco lo pueden tener muchas perspectivas. La cuestión que desde ahí, desde el 2007, 2008, empieza el proceso de los famosos OALES, organismos de protección, donde si bien la acordada era lo que los 53 de la 63-54 pasaba a ser parte de los organismos, bueno, nada, eso generó toda una complejidad a nivel social, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa con los organismos residuales de protección? Entonces, tenían competencias inherentes propias, digamos, de la acordada, propias de la dinámica, más todo lo que demás consideraban que no era para ellos, correspondía al organismo, en un poco para alguna otra charla un poco más, y a lo mejor si hay abogados también en la charla, tienen que ver con algunas críticas que también le haría la 26 sobre 61, después obviamente de años, ¿no? Digo, ahora la realidad, si bien es una ley que le vuelvo a decir, o sea, vino a romper todos los esquemas y paradigmas, vino a acomodar la convención a nivel nacional, hay algunas cuestiones que creo que tendríamos que revisar. El esquema de la 26 era la única ley que regulaba y la provincia haciendo un silencio absoluto con respecto a esto, obviamente que nada, acá se acomodó, los OALES se acomodaron como tipo el contexto, esto no, todo lo que yo no quiero es para vos. O todo quiero pues se me doy mal, y terminamos siendo, después de, en todo este transcurso de año, un organismo residual. Por lo cual, cuando nosotros empezamos a tener la carga de datos y empezamos a valorar, digamos, todo lo que no ingresaba, bueno, no les puedo contar, ¿no? Ausentismo, conflictos, digamos, con tratamientos psicológicos, faltas de vacunaciones, que aparte, en vacunación específicamente hay una ley de vacunación, pero bueno, no importa, pareciera que como que eso no importa. Prisiones domiciliarias, hasta el día de hoy hay jueces que nos exigen encuestas socioambientales para las prisiones domiciliarias, cuando es una obligación del juez tener los equipos de promoción del liberado para poder hacer esas encuestas, y pareciera que el organismo es a disposición de lo que además quieren que trabajemos. Después les puedo aportar números específicos con porcentaje, pero para que tengan en cuenta cómo se proyectó el nuevo esquema de protección, tuvo que ver con una dinámica donde empezamos a diferenciar los ingresos que teníamos. En esos ingresos, tenemos cuenta, teníamos un porcentaje alrededor del 30 y pico por ciento de maltrato, y alrededor de un 15, entre un 15 y un 18% de abuso sexual, y un 6-7% de negligencia. Correspondía a esto que le estoy diciendo, desde pobreza extrema, desde ausentismo escolar, del conflicto entre adultos, donde los niños son testigos ni víctimas de ese conflicto. Lo que
se les puede ocurrir, bueno, lo que se les puede ocurrir, riñas, ¿no? Todo lo que se les pueda ocurrir a ustedes, todo eso ingresa a través de la oficina fiscal, ingresa a través de los juzgados, por lo cual, sumado a que el porcentaje alto de toma de medidas de la psicofísica, que es abuso, maltrato y negligencia. Por lo cual se empezó a valorar, digamos, ¿no? De que una legislación que pudiera marcar un rumbo en la política pública de niñez, ¿no? Tuvo que ver, entender al organismo administrativo, que ahora son los ETI, ya van a escuchar los nombres, equipos técnicos interdisciplinarios, como organismo de intervención de gravedad, como un hospital NOTI, ¿no? Porque eso lo que a vos te permite es poder atender la situación y no descuidar, digamos, este tipo de vulneraciones. Entendiendo así, generando el sistema, la solidaridad y la corresponsabilidad de los otros efectores en las intervenciones que correspondían, como salud mental con los centros de salud, ¿no? Que asuman verdaderamente el compromiso del trabajo, porque digo, también hay leyes específicas con esto, ¿no? Salud mental, todos sabemos que hay una ley que exige. Y entender a los organismos, el sistema de salud, como un organismo de alta complejidad de vulneración, para poder brindar, digamos, la protección suficiente y necesaria para este tipo de vulneraciones. En ese esquema es que se crea la ley 9139, sale vigente en febrero del año. Estábamos en un contexto de proceso de aplicación de esta legislación, donde, bueno, queda todo un trabajo a pulir con los municipios, efectores territoriales fundamentales, digamos, para las áreas de vulneraciones territoriales, ¿no? Como pobreza, como falta de recursos propios en las contenciones, los centros, los jardines maternales, que son espacios de contención. Bueno, hay muchos espacios que hoy manejan los municipios que son estos espacios intermedios que yo les explicaba. Digo, ir un poco resumiendo el esquema que yo les quiero decir. O sea, hoy hemos quedado, en vez de los OVALES, constituidos los ETIs, que no tienen la misma dinámica, son equipos técnicos interdisciplinarios, que no tienen la misma dinámica de atención a la física, que es maltrato, abuso sexual y negligencia. Ese es el esquema donde hoy está ubicado estos organismos que ustedes conocían como los OVALES. ¿Cuál es la función principal de los OVALES? La protección entendida en el sentido de medida administrativa. Porque si nosotros entendemos la protección del derecho como lo interpreta la 26061, que lo tienen muy claro en el articulado, habla de, por ejemplo, derivar un ya lo hacen incluso las propias docentes, los propios equipos de los centros de salud, o sea, habla de hasta brindar un bolsón de comida hoy es una medida de protección de derechos, o sea que en el sentido amplio. El sentido que nosotros relativo que tiene que ver con la decisión de poder el niño, niña o adolescente que tiene un derecho vulnerado, ese niño o niña adolescente pueda transitar, mientras se restituye o se trabaja con la familia, en algún otro espacio de contención familiar. Trata de hacer prioritariamente las medidas, nosotros llamamos medidas excepcionales de derecho, con la familia más cercana al niño o niña adolescente, donde el niño sienta el vínculo. Esto no tiene que ver con la sanguinidad en sí, ¿no? Tiene que ver con la medida, con el referente con el cual se puede tomar la medida, a los fines de que, obviamente, de interrumpir ese cese de vulneración de derechos y poder trabajar con la restitución, ¿no? del derecho y del derecho. Eso es lo que hoy más o menos es el esquema de intervención de los ETIs. Entonces tendríamos medidas de protección, medidas excepcionales, que son las que le digo yo, donde el niño es separado. Esas medidas pasan sí o sí por judicial. Y después tenemos unas terceras medidas que se llaman medidas conexas, que son medidas que nosotros solicitamos, pero los jueces son los únicos competentes para brindarlas, porque ahí les voy a contar, por ejemplo, un allanamiento es una medida conexa, son medidas que restringen libertades y derechos individuales, por lo cual solo por la Constitución pueden estar autorizados por un juez. Por lo cual, el ETI la sugiere, la solicita, quien las otorga son los jueces. No obstante, la tomamos y los jueces son los que revisan, digamos, que esté bien tomado. La medida, más o menos, los plazos son 3 meses, prorrogar por 3 meses más, eso lo van a encontrar, no está en la legislación actual, pero sí está en el decreto de la 2661 o 15. ¿Cuándo a un hogar
de cuidados alternativos. Cuando nosotros no tenemos ningún espacio alternativo para que el niño pueda permanecer mientras se trabaja la restitución de ese derecho. Esto quiere decir, por ejemplo, tenemos un niño que es víctima de abuso sexual, un niño y padre no se constituye, no hay red familiar ni comunitaria podemos decir vecino, maestra, dueña del comedor y demás, ese niño tiene que quedar albergado, tiene que donde se le brindan todos los cuidados y hay equipos específicos que trabajan particularmente con el niño y particularmente con la familia. Nosotros ahora también, los que están un poquito a lo mejor más interesados en esta dinámica interna, subjeja, porque esto es todo un mundo, hemos generado nuevos protocolos de intervención, tanto con la justicia como con las direcciones, entre las direcciones de cuidados alternativos. Recuerdo que esto nos permite tener también, que ahí Belén lo va a poder explicar muchísimo, mucho más permanente con respecto a los niños que devienen después en situaciones de adoptabilidad. No sé si voy muy rápido, si alguien tiene alguna pregunta en el medio. No. No, estamos bien. Situaciones de adoptabilidad, que es cuando es imposible que el niño sea restituido a su medio familiar primario. Yo ahí quiero dejarle el pie a Belén para que continúe ella con este tema que me parece que es sumamente importante con los hogares y las situaciones de habilidad, que es una realidad en la provincia que hay que exponerla, que hay que trabajarla, y me parece que por ahí es hoy el foco de lo que te diría lo más importante a trabajar en política de niñez, por lo cual me parece que por ahí, y después salimos con las preguntas, pero Belén nos puede dar un panorama súper completo de ese tema. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo soy la licenciada Belén Canafoglia, directora de Cuidados Alternativos, es decir, los hogares de la DG. Tenemos 34 hogares en toda la provincia, la mayoría, por supuesto, ubicados en zona centro-norte de Mendoza, y como contaba Daniela, los niños pasan a estar albergados, una medida de protección de derechos excepcional, institucional, por no contar con red familiar extensa ni red comunitaria que tenga un lazo afectivo con el niño. A esto me refiero, obviamente, no el vecino de 20 cuadras, sino una persona que sea un referente afectivo para el niño y que realmente se constituya en alguien afectivo que pueda cuidar de ese niño, niña o adolescente. Cuando esta red, desde los ETI se toman las medidas de protección excepcional y pasan a los hogares de DINAF. Nosotros básicamente lo que tenemos que hacer en estos 90 o 180 días es las razones por las cuales los niños, niñas y adolescentes han sido albergados en hogares se modifican. Es decir, que la familia puede implementar un cambio en lo que veniendo o adquirir factores protectores para que el niño pueda volver a su centro de vida o con red familiar. Siempre contamos un poco que cuando los niños muchas veces se indaga sin red familiar, si eran las medidas agotadas, porque muchas veces la red familiar expresa no poder hacerse cargo, no poder colaborar con la situación, y es el momento cuando los niños pasan a ser albergados en un hogar donde la familia a veces se reacomoda y reestructura, digo tía, abuela, vecina, se reacomoda y reestructura y dice, no, antes de que estén en un hogar, podemos nosotros hacernos cargo de los niños, nos hemos acomodado, bueno, pasan ciertas situaciones, es un reintegro, se da más rápido y otras veces el reintegro no sucede. Lo que se nos complica un poco en esto de los 6 meses, que sería en total una medida de excepción, más una prueba, con los progenitores o con los adultos referentes de los niños, lo que necesitamos básicamente es que se haga un tratamiento, que asistan a turnos con psicólogos para que puedan modificar conductas, por ejemplo, una situación de maltrato, donde se toma una medida porque la puesta de límites se hace a través del castigo físico, sistemático, digamos, no es un chirlo, no que es sistemático el castigo físico como única forma de puesta de límites. Nosotros lo que necesitamos es que se trabaje con estos adultos para modificar estas situaciones. Y lo que nos complica mucho a veces
trabajo desde los efectores es que el que trabaje en salud o el que trabaje en desarrollo sabe que los turnos en salud mental son a larguísimo plazo y eso entorpece muchísimo lo que es el trabajo y plazos. Entonces una situación que nosotros tenemos que estar definiendo en 6 meses, por ahí recién a los 4 meses podemos tener un turno que pueda atender a esta familia y no podemos en 2 meses ver si se modificó o no. Cuando nosotros hemos trabajado la situación, 6 meses, 1 año, depende, y vemos que no hay modificación de las causas que originaron la medida, lo que hacemos es solicitar al juez la situación de adoptabilidad. Un dictamen, le contamos al juez en este dictamen, en esta situación de adoptabilidad, todo lo que se trabajó y lo que no se pudo modificar, solicitando que por favor ese niño sea declarado en situación de... Ese es otro tema. Ahora la nueva ley un poco pone coto a estos tiempos, a estos plazos, y se ha acelerado un poco lo que es en situación de estabilidad. Pero igualmente nosotros tenemos a veces la institucionalización del niño, ya sabemos que va generando consecuencias en el psiquismo del niño que no están buenas, que el niño necesita criarse en una familia, y realmente es sumamente necesario. Por más que nosotros pongamos ciertos parches como cuando el niño no tiene ningún referente afectivo, nosotros tenemos un programa de apadrinamiento, a veces son voluntarias o muchas veces docentes que se acercan a los hogares a preguntar por el niño, decir, mirá, iba a mi escuela, lo cambiaron, yo tenía buena relación, y pasan a ser padrinos de los niños, y así el niño tiene un referente afectivo mientras él espera, digamos, que se defina su situación. Porque hay veces que los progenitores, la red familiar o social, realmente no pueden modificar la medida, sino que además no van a verlo, no preguntan, no piden visita, o sea, se aíslan totalmente de la situación de sus hijos, o de sus sobrinos, de sus nietos, lo que sea. Vamos ciertos referentes afectivos que también muchas veces sirve para que el niño vea que hay otras formas de relacionarse emocionalmente sanas, que no todo es lo que ellos conocían. Nos ha pasado un poco niños, que nosotros a partir de los 10 años necesitamos el consentimiento del niño para ser dado en adopción. Hay niños que te dicen, no, yo no quiero otra familia, yo quiero volver a mi casa, y si no, no vuelvo, pero con otra familia no voy a ir. Tener una madrina, un padrino, o de haber ido en familia temporaria, el niño hace otro proceso, niño, adolescente, hace otro proceso y ve que hay otras formas de estar incluidos en un ambiente sanos y saludables, y que te pueden cuidar y te pueden acompañar, y luego de eso los niños han cambiado de opinión y han podido decir, yo quiero una familia. En esta situación ahí veía que en el chat que cuántos niños hay en situación de adoptabilidad. Nosotros tenemos situaciones de adoptabilidad firme, y cuando se demora mucho el proceso, lo que hacemos es pedirle al juzgado por la acordada 28091, la 18, una vinculación anticipada. Cuando nosotros vemos que la situación no se ha modificado, ya pedimos la situación de adoptabilidad, pero se está demorando en decretarse esa situación de adoptabilidad, solicitamos la acción anticipada. Esto es buscarle una familia a ese niño, aunque no tenga firme la situación de adoptabilidad, porque en realidad el único que espera, mientras se hacen los trámites y todo, el único que espera en el hogar es el niño, niña o adolescente. Realmente la realidad que tenemos acá es que los niños ya a partir de los 8 o 9 años es muy difícil que salgan en adopción. La mayoría de los adoptantes está anotado para los niños pequeños. Nosotros tenemos 140 niños que están pedidas las vinculaciones, sea o no con sentencia firme, ¿sí? Puede ser una anticipada o sentencia firme. Hay 140 niños en esta situación. ¿Qué estos 140 niños? Hay niños que son mayores de 10 años o de 11, son grupos de hermanos, y algunos tienen discapacidad. Cuando hay discapacidad, si sea leve,
para el pretenso adoptante es una situación que todos se niegan, por más que sea una discapacidad leve, que que uno sabe, o el profesional sabe que con afecto, contención, un terapista ocupacional o terapista va a tener un desarrollo normal, por decirlo entre comillas, o va a poder desarrollarse dentro de los ámbitos comunes de cualquier niño, niña y adolescente, nombrada, en que las familias no se postulan para estos niños y si aparece cierta discapacidad, se corren. Al igual que los grupos de hermanos, ¿sí? Cuando aparecen grupos de hermanos, a pedir que separemos, que hagamos la situación, que salgan en distintas familias en adopción porque no hay. ¿Cómo es el proceso en la adopción? Nosotros le pedimos al juez, cuando la situación del juez manda un oficio al RPA, Registro de Pretensos Adoptantes, le manda el pedido de que se busque una familia para tal niño con la descripción, ¿sí? Tiene días para expedirse sobre este tema, que en general se pasa, porque bueno, la verdad que los tiempos se pasan, y tiene que proponer ciertas familias para ciertos niños, grupo de hermanos, o cualquier de niño en particular. Luego el juez selecciona de los juzgados, de los legajos que mande al juzgado, selecciona, y ahí se empieza una vinculación con el niño, niña. Que hay niños que tienen discapacidad, que hace 8 años que están en los hogares y que no ha salido familia. Se pide en el registro, van viendo para cuál es el proyecto de cada familia, ¿sí? Por ejemplo, sola, y me anoto para 2 niños, pero tienen que ser varones de 0 a 2 años, sin discapacidad y que no tengan vinculación con su familia. Por ejemplo, si hay 3 hermanos de 5 a 10 años y no hay ningún pretenso adoptante anotado en este proyecto, lo que se hace es mandar un mail a todos los adoptantes que estén para grupos de hermanos y ponerlos en conocimiento de que ha surgido una situación de 3 hermanos para que salgan en adopción. Si no aparece nadie en esa convocatoria interna que se llama, se pasa al siguiente paso, ¿sí? Que se busca en los registros de toda la República Argentina, pretensos adoptantes que estén inscritos para un proyecto así, o que quieran postularse para estos, por ejemplo, 3 niños, que es el último caso que he tenido, no sé en familia porque la más grande tenía 10 años. Y no tienen discapacidad. Son 3 niños, que la mayor tiene 10 años, y ese es el inconveniente que hoy tenemos, la niña de 10 años. Nosotros no. El inconveniente de esta niña no puede salir en adopción por tener 10 años. Y hace aproximadamente 2 años que está en el hogar esperando que surja alguna familia. Luego de esto, de la convocatoria federal, se puede presentar y acceder el RUA a lo que es la convocatoria pública, que es cuando nosotros vemos que sale en los diarios o en la televisión que se busca familia para 3 hermanos, bueno, no se ponen muchos datos, se da un panorama general, no hace falta que estén anotados en el RPA, puede ser cualquier población, digamos, esto tendría que salir nacional, pero en general cuando sale una convocatoria pública solo sale en Mendoza. Y sí hemos tenido casos de adolescentes varones y de una nena con una discapacidad, sí, en la convocatoria federal sí se ha presentado gente casi siempre del sur, donde acceden a opciones un poco más amplias, con otro panorama. La verdad es que ahora es un cuello de botella, porque en los hogares van ingresando y el tiempo va pasando y los niños no salen en adopción, y es un impedimento. Yo creo que acá hay algo como muy fundamental, que es la falta del conocimiento del niño real, digamos. Uno le dicen solo tiene discapacidad o tiene esta problemática, y bueno, en el imaginario de la gente asusta, pero por ahí si
lo que estamos dando a trabajar del conocimiento de los niños, digamos, de verlos en un hogar, de ver cómo es el desarrollo, de ver que son niños y necesitan una la cita pero bueno, la verdad que hoy por hoy cuesta un montón y cuesta mantener a los grupos de hermanos juntos, casi se pide que se separen, muchas lo óptimo, porque como nosotros sabemos y hemos visto, muchas veces estos grupos de hermanos tienen una relación fraterna muy fuerte, incluso tienen cuidados con ellos, como las veces de un adulto, vinculaciones, o hacíamos antes de la pandemia, vinculaciones todos los sábados en el hogar de Drummond, que es un hogar muy grande, con un patio muy amplio, la vinculación es de todos los hermanos de todos los hogares, no hace ni estar encima de ellos, porque automáticamente se juntan los grupos de hermanos y se organizan ellos, y el más grande está con el más chico, y la verdad que tiene unas relaciones fraternas que son pero bueno, esto en pos de que el niño, o que los niños, niñas y adolescentes no salen, y en pos de que puedan conseguir familia, a veces sugieren, bueno, esto de la separación de manos para que puedan salir en adopción. Contaba este caso anecdótico, que es como el de estas 2 últimas semanas, de que la verdad que una niña de 10 años no pueda salir en adopción porque no hay pretensos que estén en otras edades, es llamativo, es penoso, frustra, sin hablar, por supuesto, de las cantidades de evoluciones que tenemos de las adopciones. Nosotros en lo que va del año, hace un mes, 16 devoluciones de hermanos, o de niños que han salido en adopción y que las familias han dicho que no los quieren tener y los devuelven al hogar. Luego de un reintegro fracasado, si nosotros hacemos un reintegro con la familia, ese reintegro fracasa porque la familia vuelve a ser negligente a pesar del seguimiento que hacemos un año, de que tenemos subsidios para darle, debemos acompañar, o sea, tenemos un montón de herramientas para hacer el seguimiento. Cuando eso fracasa, cuando el niño regresa al hogar de su familia, la verdad que es tremendo, que el daño psíquico que le genera al niño, el niño ya viene después con otro tipo de conductas que no había tenido en el hogar, como herido sentimentalmente, en una situación que es muy difícil después de acompañarlo. Y luego de una adopción fracasada, también lo mismo, convencimiento, digamos, el niño ha pasado por situaciones en su casa que han sido de abandono sistemáticos, de falta de cuidados, de falta de vínculos afectivos sanos, convencido de que nadie me va a querer, nadie me va a cuidar. Entonces llegan a una familia adoptiva, el niño lejos, a ver, yo quiero que entiendan algo, el niño lejos de portarse bien o de decir, ay, gracias, porque no, en realidad el niño está probando a ver si me van a querer o no, y a veces se portan peor que en el hogar. Las familias están poco preparadas, poco acompañadas en el cotidiano, situación familiar, y realmente no pueden hacerle frente a la situación, o no cuentan con las herramientas, o no buscan ayuda en el afuera, y terminamos con fracasos de adopciones que de verdad los niños los lastima. Yo he tenido una nena de 5 años, chicos, de 5 años de vuelta 3 veces. La última familia que le buscaron, la nena decía que era la abuela, de lo grande que era. De 5 años. En cuanto a las adopciones, es bastante caótica, nos cuesta, la gente tiene otra idea de los niños, yo calculo que debe ser esto de, bueno, el niño va a venir a una cosa no sé, de esto de agradecimiento y de gracias por adoptarme. El niño viene con sus procesos, es un niño, básicamente el niño, el adulto no puede diferenciar, sienten tensión y realmente hay que ayudarlos a ponerle en palabras sus sentimientos,
y poco pasa. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora en cuanto a lo que es la relación con el ERP es participar de la selección de los pretensos adoptantes que van a llevarse al grupo de hermanos, porque acá hay algo que choca, y realmente es que nosotros somos los que conocemos a los niños, porque lo hemos tenido en los hogares, porque los profesionales un par de veces por semana, pero si no, 2 al hogar y están en contacto permanente y tienen el conocimiento de los niños, pero los termina seleccionando una persona, niño, una vez, y que en realidad solo ha leído un informe. Entonces esto también es algo que hace que las situaciones de adoptabilidad fracasen, porque el que el familia que tiene el conocimiento del niño. Hay muchos lugares en la Argentina donde el mismo RPA depende no del Poder Judicial, sino del mismo Poder Ejecutivo y de desarrollo, donde pertenecen los niños, los pretensos adoptantes, y se tiene un conocimiento acabado del niño, pero es lo que nosotros siempre decimos, el niño no decide qué familia se lo va a llevar. Entonces, ¿no? Yo quiero niños de 0 a 4, que sean, no sé, varones o mujeres, que no tengan discapacidad. A mí el niño me dice, me consiguieron familia, no me están, quiero una mamá de 45 con el pelo largo y lacio, o sea, no, es como muy diferente la situación de uno y del otro, y ver los fracasos realmente es la situación fundamental. No sé si alguno, ahí me preguntaban o me comentaban que sí, que llevarse niños más grandes tienen ciertos temores, pero la verdad con la experiencia que tenemos, o cuando ellos se vinculan o han empezado una relación de afectividad con alguno de estos padrinos institucionales, o con un docente, o con algún voluntario que empezó a ir al hogar para hacer actividades, se fue dando relativa, los chicos realmente funcionan, forman parte de ese grupo familiar, y nosotros lo que vemos es que les hace bien esa persona que luego se los lleva a veces los fines de semana, y bueno, realmente cuando el chico crece y cumple los 18, en general la vinculación que le va a quedar es con ese padrino o esa madrina, de relación afectiva con él o con ella. Entonces, bueno, esto es un poco lo que pasa en los hogares hoy en día, y donde tenemos estos casos crónicos, de larguísima, me fijaba en uno que desde el 2013 tiene una sentencia firme de adoptabilidad, 2013, o sea, firme, o sea, para atrás debe haber estado en el hogar esperando que daban en adopción, que saliera la sentencia, que se hiciera todo el proceso judicial, y en el 2013 se declara se decreta la situación de adoptabilidad. Estamos en el 2020, chico año, y sigue en el hogar. Y posiblemente no salga porque ya va teniendo consecuencias de la institucionalización, que hace que tenga por momentos, no en todos los niños, por supuesto, pero en algunos, una patología psiquiátrica hace que se pongan o más agresivos, o más violentos, o que empiecen a manifestar ciertas cosas que obviamente una familia, si no se lleva a un niño con una discapacidad leve, 4 años o 5, imagínense un chico de 3, o sea, es impensado. Entonces, bueno, un poco esto, nos frustra un poco la situación en cuanto a las situaciones de devolución, porque bueno, entendemos que hay que tener un mayor acompañamiento en cuanto al seguimiento de los chicos. Yo creo que las familias, así como cuando hacemos un reintegro, necesitan que nosotros acompañar, y no una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, sino acompañando en serio la situación, porque son seres que no han estado juntos, que se han visto y se han vinculado fin de semana, pero después empieza una convivencia, es como si nosotros mañana
nos cruzamos a alguien en la calle y decimos, vamos a vivir juntos. Y obviamente vamos a tener millones de dificultades, porque no nos conocemos, y cada uno trae, el adulto trae sus cosas, pero realmente hay poca postura y empatía en lo que trae el niño, que convengamos que es un niño que viene con un sufrimiento, con unas situaciones familiares, que también es que sostenerlo y acompañar. Entonces, bueno, realmente esto es lamentable que pase esto con las devoluciones de adopción. No sé si alguna me quiere preguntar, o vos, Dani, si ves que me ha faltado Mira, ahí comentar algo. Karen quiere preguntarte, Karen Enrique, ahí te habilito y te preguntas. Bueno, Ahí está Karen. Ahí está, Karen. Buenas tardes, ¿me escuchan? sí, buenas tardes. Perfecto. Yo preguntaba acerca de si yo, por ejemplo, quiero hablar, tengo capacidad. No, no. Ah, Hay en las situaciones de adopción, en los pretensos adoptantes, hay mamás o papás solos, pretensos solos, hay parejas homoparentales de hombres, mujeres, hay diferentes situaciones y no hace falta estar casado. Y en lo que es el juzgado, la página social, hay una parte que se llama preguntas frecuentes en el registro único de adopción, y ahí te comenta bastante detallado cuáles son los requisitos y qué hay que hacer para adoptar, y te aclara esto, no hace que estés casada ni en pareja para poder adoptar, ni que seas heterosexual, por supuesto. bien, gracias. Bueno, yo algo para aportar, bueno, desde mi punto de vista, lo que he estado trabajando más con nada con Cecilia, que ella está en el ITI acá de San Martín, y que creo que hemos trabajado muy bien, y hay situaciones que muchas veces no sabes cómo afrontarlas y cómo trabajarlas. Por eso quiero decir, desde el ITI de San Martín he tenido un muy buen apoyo, inclusive con Dani, de situaciones que son bastante complicadas y que uno no sabe cómo actuar, y creo que el ETI en esas situaciones actúa de muy buena manera. Por eso, no sé, Ceci, si querés hablar algo de la experiencia que hemos tenido trabajando juntas, y con Dani también. Ceci. A ver. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Cecilia Polo. ¿Se escucha? Sí, ahí te escuchas bien, ¿Se Ceci. escucha? Bien, perfecto. Buenas noches. Soy licenciada en Minoridad y Familia y soy la coordinadora del ETI de San Martín. Bueno, como muy bien explicaron nuestras directoras, estamos trabajando coordinadamente, y aprovecho Marilyn por hacernos participar a los coordinadores para que todos conozcan quiénes somos los referentes de los diferentes ETIs del Este, y me parece que también hay gente de otros ETI, hay otros coordinadores. Ha sido muy satisfactoria trabajar con vos, porque bueno, da cuenta de una persona con mucho compromiso en lo social, y eso es muy importante para la articulación de las acciones a los derechos de los niños. Mari, ¿tenés apagado el audio? Ahí está. Emma, ¿me escuchás? Sí, Bueno, ahí puedes hacer la pregunta, Belén. Ahí te activo.
Sí, no, mi pregunta básicamente era en cuanto a los tiempos de adoptabilidad, o sea, ¿qué tal es y cuánto proceso? Supongo que obviamente hay un acompañamiento de los distintos organismos hacia la familia adoptante. ¿Cómo se realiza este proceso y cuánto dura? Supongo que el acompañamiento es para pero en cuanto un chico que está en condiciones de adoptar eh, está nuevamente, o sea, está con una familia. Bueno, depende el tiempo, por supuesto. Esto que si hay años de que la casa cuna bebé, por ejemplo, y es declarada la situación de adoptabilidad, y si no sale, no se decreta rápido, se pide una anticipada, si es un niño pequeño, mucho más rápido, te diría que en 9 meses ya, o 6 meses ya puede estar yéndose con una familia adoptiva, lo cual es distinto cuando es un niño de otra edad. Y además de seguimiento, hay algo que es verdad y no se puede negar, es que el Registro Único de Adopción cuenta con, no creo que lleguen a los 10 profesionales en toda la provincia. Entonces, firmamos un protocolo de vinculaciones donde yo, con tal de que no fracasen las vinculaciones, he ofrecido los equipos de cuidados alternativos que están en toda la provincia y en todos los 2 por hogar, 2 profesionales, para hacer el acompañamiento, sobre todo en las zonas más alejadas, donde nosotros sí tenemos equipos técnicos, tenemos los hogares y tenemos la estructura, y donde sabemos que eso se diluye en lo que es las zonas alejadas. Pero también nos hemos encontrado en situaciones acá, donde no es alejado, que los mismos pretensos adoptantes, como cuando han ido a conocer al niño, han tenido contacto con nuestro equipo técnico, que es el que, a ver, a la primera vinculación va un profesional del RPA o del RUA, y los profesionales del hogar nuestro que tienen el conocimiento, y entran en continuo equipo, el equipo de cuidados alternativos. Entonces, muchas veces, una vez que ya se da que el niño se inicia la convivencia con los pretensos adoptantes, Y bueno, y sumado a esto, o sea, sé que se trabajó la ley procesal el año pasado, si no me equivoco, que estipulaba este tiempo de adoptabilidad. Pero en cuanto a las legislaciones, ¿son las siguientes? ¿Se está trabajando? ¿No hay legislaciones suficientes para lo que son los niños en esta situación? Ahí, por ahí, que yo lo puse en el chat para todos, entonces por ahí, eso es lo que va a generar. Surgió la 9139, surgió paralelamente un poquito, unos meses antes, la 9120, que es la ley de procesos de familia y de violencia intrafamiliar. Regula las 2 cosas que antes no estaban reguladas, digamos. Esa ley estableció, porque los procesos de adopción son como 3 etapas. Primero, una declaración de situación de adoptabilidad, donde pone la condición del niño ya en condiciones de empezar un proceso de adopción. De ahí, un proceso que tiene que ver con la vinculación de los presos y con el éxito de esa guarda preadoptiva, la adopción plena o simple según el carácter de adopción que se haya establecido. Esa ley, la 9120, estableció, sumando los máximos de todos los plazos, de los máximos de todas las etapas, 9 meses. Que debería hoy durar un proceso, vuelvo a decir, desde la declaración de la situación, perdonen que estaba mi sobrino por ahí, desde la declaración de situación de adoptabilidad hasta la adopción plena. ¿Me explico? Esos 3 procesos, como máximo 9 meses. Hay una instancia administrativa previa que tiene que ver con el agotamiento de instancia familiar, y después hay otra instancia también que tiene que ver con el éxito, ¿no?, de las vinculaciones. O sea, digo, la ley, eso es lo que transita ahora. Después vamos a la particularidad de toda que puede ser de un trabajo de meses, digamos, previo a esta instancia de situación, y después obviamente la realidad es que te está contando Belén, que son esos niños que no podemos pasar a la próxima etapa de la guarda preadoptiva porque no tenemos la etapa de la vinculación con la familia. Eso no está... Miren, a tal punto que yo le explico los problemas que eso genera legalmente. Los niños están bajo el resguardo de una medida excepcional de derechos, ¿no es cierto? La ley a nosotros,
la ley nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación, nos pone como máximo, como le dije yo, 3 meses, pero por 3 meses más, excepcionalmente y demás. ¿Qué pasa con estos chicos? Donde entonces quedan sin medida, porque no podemos seguir que a su vez no tienen situación jurídica estable, porque digo, tienen una situación de adaptabilidad donde no tienen pretenso. Entonces están en los hogares bajo la modalidad de, empiezan las figuras legales alternativas. Empiezan, digamos, porque hay un vacío, o sea, no se esperaba, digamos, que encontrarse con esta realidad. Entonces vuelvo a decir, por ejemplo, vos te vas al Código Civil y Comercial de la Nación, que es un código que es súper trabajado y demás, y empezás a encontrar las inconsistencias que te da. Vos tenés 6 meses para restituir el derecho o declarar situación de adaptabilidad, pero después de ahí, ¿qué hacemos? No tenés pretenso, pero tampoco tenés medida que resguarde, porque la medida tiene que cesar en algún momento. Entonces, vuelvo a decir, empiezan un montón de sentencias que debatirlo en otro esquema, obviamente, y a lo mejor análisis un poco más exhaustivo sobre la legislación, Código Civil Comercial, Código Procesal y demás, pero hoy existen esas inconsistencias entre la realidad y la legislación. Lo que interesó en la legislación, y creo yo que lo ha logrado con buen éxito, es acortar un poco los procesos judiciales, porque no había procesos especiales. Antes los procesos de adopción se regían como los procesos ordinarios, como cualquier otro trámite, hasta como sería una edición de bienes, ¿me explico? O sea, es un ejemplo, pero hoy ya no, hoy ya han determinado los procesos especiales con los tiempos. Y bueno, la justicia se va acomodando a poco y tratando de articular, pero después la realidad obviamente que nos lleva a algunos casos que no están legislados. Bien. Y en cuanto al registro, digamos, de adoptantes, a los chicos que están en esta condición de la provincia de Mendoza, ¿solo lo pueden adoptar familias mendocinas o hay algún regional ya de cualquier parte del país pueden venir a adoptar? No, está permitida la opción. Sí, eso es lo que contaba yo. Una vez que se realiza ese proyecto de extenso, si ninguno coincide con los niños que tenés para dar en adopción, se hace una convocatoria interna. Vos mandás a los pretensos adoptantes que están acá que hay tales chicos para realizar la adopción. Si no surge uno en la convocatoria interna, se pasa a la convocatoria federal, que es en todos los registros de adopción de la República Argentina. Y luego, si de ahí no surgiera nadie, se pasa a la convocatoria pública que están en los medios masivos de comunicación. Perfecto, muchísimas gracias. Claudia, ahí vi una pregunta tuya. Hola Claudia, ¿cómo estás? Es un poco lo que contaba al principio en cuanto a los tiempos de cuidado alternativos, que a veces cuando nosotros tenemos que agotar instancias para poder presentar el dictamen de adoptabilidad, nos cuesta mucho esto de los tratamientos psicológicos o en el centro preventivo de adicciones o lo que sea que el progenitor o el familiar para hacerse cargo requiera modificar. A veces nosotros tenemos 90 días, prorrogables por 90 días, y una primera prórroga y todavía la mamá, el papá, la abuela no consigue ni siquiera el primer turno, o ha ido a un solo turno. Entonces eso a veces demora los plazos, porque nosotros para pedir la situación de adoptabilidad tenemos que darle al juez agotado las instancias, y que aunque se ha hecho el tratamiento y todo lo demás, no se han modificado las situaciones, o que realmente se le diera un turno a la voy a decir la progenitora, por poner un ejemplo, pero faltó, no cumplió, o no hay modificación, ni está planteado como un problema lo que pasó con sus hijos. Entonces, también esta demora en los efectores de salud mental, lamentablemente demora en nuestros tiempos, porque nosotros tenemos que argumentar sí o sí el agotamiento de instancias. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? Está en mudo. Claudia. Lo tenés en mudo el micrófono. A ver, ¿te lo podés activar vos? Ahí está. Ahora yo lo activé. Otro tiempo de los niños en los hogares están sobrepasando lo que dice la ley. Y es lo que veo desde afuera. Y quiero saber, porque también nosotros tenemos algún rumbo en la legislatura, que se están cumpliendo con los tiempos de movimiento
de adopciones, porque lo desconozco realmente y me parece fantástico que estos informes son importantísimos, y la oposición varias veces nos ha hecho algunos planteos que no lo sé, porque me gustaría contestar cómo estamos con ese tema de la Comisión de Seguimiento de Adopciones, que se están cumpliendo, si es del Estado provincial, porque bueno, uno lo que hace es defender la gestión, pero estos temas por ahí son bastante complejos y necesitamos tener herramientas que me den a mí la realidad de la situación. Yo puedo ahí, Clau, perdón, interrumpo, dos cosas que recién por ahí voy sumando a lo que van diciendo. Por un lado, la opción nacional, federal, pero no la internacional, ¿no? Porque digo por ahí, para aclararlo, que hay otros como México, que lo tienen autorizado acá en Argentina, no. Clau, lo que es acomodamiento, nosotros nos han pedido varios informes con lo que son las medidas excepcionales y las situaciones de adoptabilidad que se han solicitado, y esas son las que se han... Perdón, ahí está poniéndose unas orejas, no sé qué está haciendo. Bueno, y otra cosa por ahí tiene que ver obviamente con los plazos, que es lo que le decía yo a nivel judicial, que me parece que de ahí donde estamos teniendo el mayor inconveniente. Una cosa que nosotros tomemos el tiempo de demora de lo que es la evaluación familiar, que esa es una temporalidad que, vuelvo a decir, si bien el código estableció 6 meses, bueno, y Belén también un poco decía, la realidad no llegan, y yo le hago la crítica a la temporalidad del código, o sea, esto lo voy a decir y lo digo de acá abiertamente, ¿no? Creo que hay situaciones que son muy claras y las resuelven en 2 o 3 meses, y hay situaciones que uno puede resolver una realidad familiar estructural, pensar que un trabajo de 6 meses con una familia que viene con una dinámica de estructura, de sociedad, hasta la idea de cultura, a lo mejor con comunidad boliviana y demás, en 6 meses hacer un cambio, digamos, de intervención. Pero bueno, eso es un plazo. Una vez que los organismos, tanto Cuidados Alternativos como la ETI, definen o deciden la situación de adoptabilidad o sugerir la situación de adoptabilidad, que ese es el control que habría, entiendo yo, que hace la comisión, ese es el proceso que habría que realmente, con los procesos, esto que les estoy diciendo yo, de los 3 procesos, de situación de adoptabilidad, guarda, la vinculación, guarda y guarda adopción plena. Ahí nosotros nos quedamos un poco, si bien nosotros somos, y eso es una discusión también legal, somos parte de la adopción, pues nosotros lo solicitamos, pero quien otorga es la jueza. Entonces también viene una interpretación si es que nosotros somos parte de ese proceso, o sea, ser parte implica entonces que yo pueda poner una oposición, que a mí me tenga que hacer un traslado, ¿me explico? En debate hoy, si uno cuando ya declara la situación de adoptabilidad, el organismo sigue siendo parte de ese proceso legal. Por lo cual lo que tendríamos que ver es si la comisión le ha pedido los informes a la justicia, porque si la comisión lo que trata de hacer es el seguimiento de a partir, bueno, ahí habría que ver cómo van con esos momentos, ¿no?, definidos. Si la situación tiene que ver con la rapidez en que los organismos pueden detectar las situaciones, digamos, de no restitución, bueno, esto es un caso muy complejo. Bueno, hay muchas, tenemos más de 7.000 situaciones en toda la provincia, ¿no?, a pesar que tengamos 600 hogares, muchas veces las situaciones de adoptabilidad pasan sin estar siquiera en un hogar. Entonces son 2 momentos diferentes. Clau, no sé si ustedes con la justicia... Perdón, por lo que yo tengo entendido, desde la legislatura se han pedido como corresponden. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me interesaba. Es más, nosotros hicimos la ley que hacernos cargo. Si hay algo que estuvo mal, en realidad tenemos que tratar de subsanar, ver cómo lo arreglamos. Desde eso es mi posición, ¿no? Me parece. Sí, es un pedido de informe y se han enviado los procesos de medidas nuestros, pero no creo que eso le pueda aportar más que el número de expedientes, de donde el expediente después se convierte en una situación de adoptabilidad. Ahí es donde, vuelvo a decir, ese niño donde nosotros tomamos la medida, se genera un ese expediente después se genera y se convierte en un proceso de adopción, puede convertirse en un proceso de adopción. Lo que no sé si a la comisión le es efectivamente válido, le sirve como información, tener y después no tener el seguimiento desde la justicia. Porque nosotros podemos brindar, por ejemplo, la información de los números, nosotros tenemos la legalidad de la medida. Ahora, ese expediente, y vuelvo a decir, incluso a criterio judicial, porque el Código Procesal, también de familia, determina un problema de la parte.
por lo cual un expediente judicial aparte, que muchos no lo hacen, porque obviamente voy a tener todo un legajo, un niño involucrado en un expediente judicial, pero también podrían lograr y armar otro expediente en un proceso de adopción. Entonces, lo que por ahí me parece que la comisión debería sí enfocarse ver es en los expedientes que ya tienen declarada la situación de adoptabilidad, a partir de esa declaración, cuál es la demora que está teniendo o ha transcurrido año a la adopción plena. Ahí, Flor, ¿quiere preguntar algo? Ahí te activo el... Ahí te activaste. Ahí. ¿Reactivás, Flor? Hola, no, mi pregunta era que qué sucedía con los jóvenes que cumplen 18 años, qué herramientas hay desde el Estado para brindarles, o sea, qué sucede en el después. Después de 18 años tenemos, antes de que saliera una ley que se llama el Programa para Jóvenes sin Cuidados Parentales, que no me acuerdo el número de la ley, pero está, y yo fui parte de cuando se realizó el decreto reglamentario en el Consejo Federal de Niñez y Adolescencia Nacional. Está el programa para jóvenes sin cuidados parentales, que lo que hace es, a partir ya de los ve que el adolescente que está internado en el hogar no tiene adultos significativos responsables, o sea, no hace falta que no tenga, que estén fallecidos, sino que sus referentes afectivos no son ni una compañía de adolescentes, se puede contar a partir ya desde los 13 años lo que es un referente. El adolescente tiene que estar incluido en un hogar, un referente que lo va acompañando durante el proceso, en general se pone más o menos a los 16 años, que lo va acompañando durante el proceso para trabajar lo que es la autonomía progresiva. ¿Sí? Que él sepa que cuando va a salir del hogar, y todos nuestros esfuerzos estén enfocados en que cuando él va a salir del hogar, pueda acceder a un trabajo, pueda acceder al darse algo. Este programa para jóvenes que se llama PAE, para jóvenes sin cuidados parentales, cuenta con la asistencia de un referente que es capacitado por Nación durante 2 meses vía online, y después una capacitación presencial que la gente de Buenos Aires viaja a la provincia y se rinde un examen que deben aprobar para poder ser referentes de estos adolescentes. Y una vez que el adolescente en el hogar, se empieza a pagar el 80% del salario mínimo vital y móvil. Eso lo se paga desde Nación, y lo que es el referente lo pagamos desde Cuidados Alternativos a los programas de subsidios que nosotros tenemos. Antes de que saliera este programa, el PAE, lo que se contaba desde Cuidados Alternativos, que igualmente se sigue contando, es lo que se llama ingreso protegido al adolescente una vez que ha salido del hogar con 18 años. Lo que permite el PAE por ahí es que el adolescente salga un poco antes del hogar, si se ve que está preparado y que ha podido adquirir su autonomía. Y se empieza a, por supuesto, todo el tiempo con el acompañamiento del referente, porque es quien lo va a ayudar en todo lo que signifique la vida solo o sin responsable, para que él pueda valerse por sí mismo. Esos son los programas que nosotros tenemos en la mayoría de edad. Gracias. De nada. Bueno, como no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias a Belén, Dani, por los aportes y por también orientarnos un poco en lo que se trabaja a nivel provincial y departamental. Más que nada, pues bueno, de mi parte, pues no conocía bien cómo se trabajaba en los hogares de cuidados alternativos. Muchísimas gracias, aparte creo que es una herramienta muy importante para todos los militantes e inclusive funcionarios, saber bien cómo se trabaja y poder militarlo con conocimiento, y me parece que estas
encuentros son muy importantes para todos. Muchísimas gracias a todos, a las juventudes que se sumaron a esta actividad, y nos encontraremos en la próxima actividad, que creo que va a ser pronto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.